conocer es qué recursos tenemos a nuestra disposición y las características de los mismos. Aquí no basta solo con conocer las aeronaves que tenemos, sino pensar en todos los elementos necesarios para cumplir un objetivo, tales como recursos tecnológicos, financieros y humanos. En este punto vale la pena enlistar todos estos. Por ahora no nos preocupemos por los recursos humanos, ya que de esos hablaremos más adelante. Sin embargo, no basta solo con identificar los recursos, sino de asignarlos a una o varias misiones. Entre las preguntas que debemos responder encontramos: primero, ¿es viable el proyecto? Por más que sepamos los alcances de nuestras aeronaves, debemos considerar limitaciones externas a estas, que pueden influir en la viabilidad o no de llevar a cabo un proyecto. Por más interesante que este sea, debemos considerar todas sus aristas antes de dar un sí a un cliente. En caso de que sea viable, debemos considerar todos los requerimientos para poder ejecutarlo, siendo los permisos los más reconocidos ante la autoridad aeronáutica y demás entes regulatorios. Segundo, de estas aeronaves, baterías, pantallas de gestión, software, entre otros, ¿cuáles vamos a usar en nuestra misión? Por supuesto, esta respuesta estará ligada a la finalidad de la misma. Tercero, ¿contamos con todos los equipos necesarios para llevar a cabo las operaciones? O, caso contrario, ¿se debe gestionar la adquisición de nuevos recursos? Y si este es el caso, ¿la organización cuenta con el capital para hacerlo? Por supuesto, siempre que consideramos la adquisición de nuevos equipos, debemos tener en cuenta la pertinencia de estos con el tiempo en la organización, es decir, que puedan ser usados más adelante. Cuarto, ¿cómo asegurar que los recursos planificados se encuentran disponibles en el momento de llevar a cabo la práctica? Y de ser necesario, ¿se debe contar con un plan de respaldo en caso de que estos fallen? Quinto, ¿cuánto tiempo requiere la operación? Aquí es importante no solo hablar de las horas de vuelo, aunque sí es importante, pero hay que tomar en cuenta tiempos relacionados con la planeación, desplazamiento, tiempo del postprocesamiento de información, fechas de entrega y consideraciones adicionales por posibles imprevistos. Sexto, ¿qué hacer en caso de que las aeronaves permanezcan mucho tiempo en tierra? Recordemos que esto no es factible, visto desde un punto de vista económico, y que hay que reducir los tiempos muertos de los mismos. Pero a su vez hay que lograr un equilibrio entre este aspecto y el hecho de que siempre debemos dejar disponibles aeronaves y recursos, en caso de que llegue otra misión u operación para cubrir. Séptimo, pero no menos importante, ¿qué desea mi cliente? Una de las características más importantes que se atribuyen a un Drone Manager, además de su capacidad de análisis y gestión, es el poder identificar las necesidades de su cliente y poder plantear estrategias para poder satisfacerlas, y además darle, por supuesto, una experiencia única. Al final de esta fase, un Drone Manager podrá determinar la viabilidad técnica y económica de una operación y de manera indirecta ha avanzado en los puntos más críticos de la planeación de la misma. Es común que las operaciones con drones estén relacionadas con un manual de operaciones que dicten cómo se deben desempeñar estas y un manual de mantenimiento en el que se indican las labores y plazos para mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad. El requisito primario consiste en que las personas asociadas a estas funciones, es decir, tanto operaciones como mantenimiento, conozcan dichos manuales. Pero cuando hablamos de procedimientos, estándares y protocolos, este requerimiento es apenas el primer paso. Al ser parte de la industria aeronáutica, su operación está regida, además de los requerimientos de las áreas específicas en las que se use, por la industria aeronáutica, reconocida además por su seguridad, por la cantidad de reglas o lineamientos que rigen las operaciones de las aeronaves en los diferentes espacios aéreos. Miremos entonces estas definiciones. Procedimiento es un paso a paso sugerido, mas no significa que siempre se deba cumplir así para que el sistema funcione. Estándar es un paso a seguir para cumplir con solicitudes técnicas, legales y operativas. Protocolo es un instrumento obligatorio y aceptado para que los sistemas trabajen simultáneamente. Un Drone Manager debe documentar toda la información pertinente para la planeación, ejecución y evaluación de las operaciones en las que se vea involucrado o sean requeridas por su organización. Pero, ¿cómo documentar o qué documentar en lo referente al uso de nuestras UAS? Esta pregunta clave es la pregunta de partida que un Drone Manager debe hacerse.
Como bien ya lo hemos dicho, alguna de las consideraciones más importantes y que más presentes tenemos es el manual de mantenimiento, el manual de operaciones, instructivos de procedimientos normales, procedimientos de emergencia, listas de chequeo pre y post operacional. Pero consideremos algunos aspectos adicionales que dentro de un sistema integrado de gestión como el SIGWAS cobran sentido. Protocolo de seguridad operacional, puntualmente al ejercicio de identificación de peligros y gestión de los riesgos. Procedimiento de auditorías de operaciones UAS. Procedimientos de adquisición de nuevos dispositivos. Procedimiento de control de capacidades humanas. Procedimiento de selección y control de proveedores de productos o servicios. Protocolo de evaluación de resultados y entrega de informes, entre otros muchos que podemos identificar de acuerdo con las necesidades de nuestros tipos de operación. Lo importante de esta fase es que al documento se terminan convirtiendo en estándares que reducen la probabilidad de errores o violaciones a causa del factor humano. Acerca de cómo elaborar un procedimiento, estándar o protocolo, ten en cuenta que lo más importante, además de la información, es la manera en la que se presenta. Por ello, se sugiere dar respuestas a las preguntas ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? Es decir, ¿quién es el responsable de realizar las actividades definidas? ¿Cómo se deberán realizar? Y ¿cuándo deben ser ejecutadas? En la medida en que estas preguntas se respondan y se documenten adecuadamente, podrán ser replicadas a fin de reducir equivocaciones. Por supuesto, como Drone Manager, mantener además de esa información documentada, se debe realizar la respectiva socialización y compartirlo con las partes interesadas. Ya hemos hablado brevemente del piloto, a quien encargaremos de las operaciones, pero ¿será acaso que esta es la única persona importante para el desarrollo de las labores? La respuesta es no. Aunque su rol es fundamental, debemos considerar que nuestro equipo de trabajo consta con un gran número de personas, todos con habilidades, conocimientos y funciones específicas. Pese a que previamente hablamos del factor humano como uno de los recursos más importantes, en este momento sí debemos considerar más a detalle todas sus características. Pensemos entonces algunos de los perfiles que pueden ser parte de las operaciones con UAS. Piloto, observador, procesador de información, jefe de mantenimiento, jefe de logística, auditor, jefe de entrenamiento y por supuesto el Drone Manager. Por supuesto, los roles que se identifican dependen de la magnitud de la organización y personal disponible. Puede que a cada uno se les ocurran diferentes roles a cubrir, incluso con nombres diferentes. Lo realmente importante es identificar el cargo que cada uno desempeña y con esto las funciones asignadas. Pero más allá de indicar cuáles son sus responsabilidades, vale la pena recordar los requerimientos que hace que cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo son los mejores. Adicionalmente, hay que reconocer las labores que hemos desempeñado para mantener esta condición. Así, de salir a volar, debemos responder algunas interrogantes como ¿quiénes serán los responsables? ¿Cuáles serán sus funciones? Y la más importante, ¿cuentan con competencia para llevar a cabo las funciones? No se trata de dudar de nuestro equipo de trabajo, sino de recordar cuándo fue la última vez que tomaron un recurso, se reentrenaron, leyeron los manuales, verificaron las operaciones o en general asistieron a las capacitaciones. Y en caso de que haya sido hace bastante tiempo, ¿no sería apropiado elaborar una capacitación en tiempos oportunos? En caso de que sea necesario recordar todos estos elementos claves y así poder reducir la probabilidad de errores y violaciones. Como mencionaba previamente, los procedimientos, estándares y protocolos se deben socializar o compartir con las partes interesadas. ¿Qué mejor que antes de salir a un vuelo realizar un postprocesamiento de información, ejecutar el mantenimiento o cualquier otra labor? Cada uno pueda recordar cómo es que esta tarea fue estandarizada. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que una de las partes más críticas en lo referente al uso de los drones es la intervención del ser humano en estas labores. Y son muchos los factores que como persona tienden a afectar el rendimiento. Por tanto, hay que indagar acerca de alternativas que pueden ayudar a reducir esta condición, o al menos reducir los fallos asociados al factor humano.
Bueno, ya hemos pasado por diferentes etapas dentro del SIGWAS, el Sistema Integral de Gestión UAS. Hemos pasado por gestión, estándares, procedimientos y protocolos, desarrollo de capacidades humanas y ahora vamos a pasar a la parte de implementación. Cuando hablamos de implementación, uno de los puntos claves que tenemos que trabajar es poder saber qué es lo que vamos a hacer en cada momento. Para eso existen diferentes herramientas. Una de ellas es Flynex. Flynex es un software as a service, ¿no?, que está trabajando desde la nube para poder planificar, para poder coordinar la información que capturamos en terreno o capturar esa información y sincronizarla para poder analizarla en una etapa posterior. Y esa es la herramienta que nosotros usamos en APD y es la que nosotros ayudamos a instituciones que tienen grandes procesos y grandes números de activos, muchos pilotos, muchos drones y muchas operaciones al mismo tiempo. Cuando nosotros trabajamos en ese proceso, primero tenemos que ubicar los activos y dentro de los activos son lugares o son elementos que nosotros queremos continuamente poder monitorizar y poder inspeccionar. Para eso nosotros vamos a crear un object que tiene una serie de, es un object basado en un mapa o un activo que podemos poner una serie de información que nosotros podemos ubicarlas dentro de un mapa. Para poder trabajar ese object, nosotros tenemos que generar una serie de proyectos o misiones que vamos a utilizar para poder asignar a nuestros pilotos, a nuestros drones y los lugares reales y cuáles son las misiones que vamos a utilizar para capturar esa información. Una vez que hemos desarrollado esa planificación, ya podemos definir si el lugar en donde vamos a volar o ese proyecto cumple con los criterios, con la reglamentación aeronáutica correspondiente, pero también con las diferentes listas de chequeos que ese trabajo va a necesitar en específico. Para eso nosotros contamos con estándares normativos, estándares de procedimiento de seguridad, estándares de proyectos en el aire y por último la calidad del producto final, que es un estándar que nos va a ayudar al final a tomar decisiones con la información que nosotros planteamos. Una vez que hemos desarrollado ese proceso de generar estos estándares, ya podemos enviar esa información al piloto que va a recibir ese proyecto y va a poder volar con esas misiones y con esas proyecciones y esa planificación. Este software nos va a servir nuevamente para sincronizar esa información captada por el dron y con el cual vamos a subir a la nube, vamos a sincronizar esa información e inmediatamente otra persona o una persona experta en el análisis de esa información va a poder inmediatamente procesar esa información, generar anomalías, generar informes, ortofotomosaicos, nubes de puntos, gemelos digitales y hacer todo tipo de informes que va a poder enviar al administrador o al cliente final. Así es como vamos finalizando esta parte de implementación, entendiendo que los procesos de implementación tienen que ser planificados, tienen que ser capturados con estándares y tienen que ser analizados para generar informes que sirvan al final para tomar decisiones. Independientemente del software implementado para el procesamiento de la información, es necesario verificar el material que se ha recolectado, con el fin de poder realizar un control de calidad de este antes de que llegue al cliente. Realizar un trabajo con altos estándares de calidad puede o no ser suficiente para nuestro cliente, ya que él puede tener grandes conocimientos en el área de interés en el que solicita un producto. Lo que realmente resulta interesante para nuestros clientes es producir una gran gama de soluciones o entregables que se pueden pactar de manera clara y sencilla. Así, cualquier persona puede visualizar y comprender el contenido de estos temas. De acuerdo con el propósito de nuestros proyectos, podremos entregar a nuestros clientes una gran cantidad de entregables. Para nuestro beneficio, como operadores de aeronaves no tripuladas, debemos reconocer la amplia gama de soluciones. Algunas de estas pueden ser:
En lo referente a la satisfacción del cliente, se puede decir que esto se logra cuando se cumple con la solicitud realizada. Pero dada la gran cantidad de posibilidades, debemos responder preguntas como: primero, ¿cuáles son los productos deseados? Segundo, ¿cuáles son los estándares que se deben cumplir? Tercero, ¿cuáles son todas las condiciones de la prestación del servicio? Usualmente, donde todos los aspectos a considerar con el cliente se dejan por escrito o en un contrato, en donde se declaran las especificaciones de cada uno de los ítems que resultan relevantes. Este contrato puede ser de gran ayuda al momento de realizar la fase de viabilidad del proyecto. De igual manera, será un documento guía que permitirá al finalizar el proyecto determinar si se cumplieron todos los requisitos y si ese cumplimiento fue de acuerdo a los estándares de calidad establecidos, tanto por el cliente como por la propia organización. Ya sea que trabajemos como pilotos, observadores, explotadores o drone manager, sabemos que uno de los pasos más importantes es verificar la eficacia con la que estamos realizando nuestras labores, ya que de esta manera podremos identificar los aspectos que debemos mantener con el tiempo o, caso contrario, identificar los aspectos que se deben corregir, a fin de lograr mejora continua en todos los procesos que desempeñamos. La última labor que debemos hacer como un drone manager es realizar las auditorías a los procesos que venimos efectuando. Aunque esta práctica no es propia de las aeronaves no tripuladas, estas se pueden ver beneficiadas por la implementación de una herramienta de seguimiento y control. Este proceso puede ser tan sencillo o tan complejo como nosotros lo deseamos. Claramente dependerá del tiempo que disponemos para evaluar las operaciones. Esto no significa que al finalizar cada una se debe realizar una auditoría, porque podría representar una carga significativa o incluso la reducción en la efectividad de la ejecución de las labores. Teniendo en cuenta la importancia de evaluar los procesos que estamos llevando a cabo, sí es fundamental realizar auditorías siempre y cuando se realicen en plazos predeterminados y planificados, que no intervengan con el desempeño de las funciones o actividades de un grupo de colaboradores específico. Recordemos que un drone manager no solo es la persona encargada de velar por el cumplimiento de las funciones de un piloto, sino de todo el equipo de trabajo. En ese orden de ideas, vale la pena programar una serie de auditorías para todas las áreas de nuestra división u organización UAS. Algunas actividades que podemos evaluar durante las auditorías son: verificación de registros de mantenimiento y vuelo de las aeronaves, verificación de la competencia del personal encargado de las misiones, verificación de procedimientos de almacenamiento de equipos, selección de proveedores, compra de nuevos recursos, entre otros. Verificación de la satisfacción del cliente. Verificación de no conformidades, tales como quejas o reclamos realizados por el cliente en lo referente a la calidad de los productos entregados. Verificación del procedimiento para la captura de información y análisis de cumplimiento de estándares respecto a lo pactado con el cliente, entre otros que pueden surgir dependiendo de las actividades que se desarrollan tanto en campo como en oficina. Posterior a este procedimiento viene uno de los puntos más importantes, el cual consiste en análisis de los resultados obtenidos. Cuando se cuentan con conformidades, significa que estos deben ser replicados en el tiempo, pero caso contrario, significa que hay que poner alertas y tratar de implementar acciones correctivas o inmediatas, ya que de esta manera podremos tener un escenario real y tangible del cómo estamos aprovechando el uso de las aeronaves y especialmente si podemos encontrar oportunidades de mejora, que como imaginamos en la industria dron realmente hacen la diferencia. Por ello, la invitación real es a tomar estos 6 pasos, implementarlos y optimizarlos, ya que la diferencia competitiva de los productos y servicios que podemos ofrecer respecto a los demás radica precisamente en la manera en que comprendemos las necesidades del cliente, ponemos nuestros recursos a disposición, gestionamos todas las variables concernientes a un proyecto y brindamos la mejor solución posible, solo como un drone manager podría lograrlo. Con el ánimo de seguir apoyando el crecimiento de la industria drone a nivel internacional,
Desde la Asociación Profesional de Drones nos permitimos hacer la invitación al Seminario Internacional Drone Manager en su tercera edición. Este evento se realizará desde el 21 al 29 de noviembre del presente año, en una modalidad tanto virtual como presencial. Por una parte, la actividad virtual se desarrollará mediante sesiones con un experto en cada una de las áreas que componen el Sistema Integrado de Gestión, SIGUAS, en las cuales, además de las clases, se darán algunos tips y se proporcionarán herramientas asociadas a cada uno de los módulos, para que la implementación del sistema sea mucho más sencillo. Por otra parte, el cierre del evento se realizará de manera presencial en la ciudad de Bogotá. De esta manera, además de conocernos y poder interactuar entre nosotros, llevaremos a cabo una actividad denominada Caso Práctico de la Vida Real, en la cual desde una perspectiva de Drone Manager nos enfrentaremos a la planeación y gestión de toda una misión, enfrentando así cada uno de los módulos que hemos visto. Pero eso no es todo. Otra de las finalidades de la actividad presencial es poder contar con la participación de un experto en el software Flynex. Así, cada uno de los participantes del seminario podrá conocer la manera en que cada una de las ventajas de este software que se mencionaron previamente y muchas más pueden emplearse, tanto durante el desarrollo del cierre como en las actividades posteriores que se desempeñan con sus aeronaves.